Y hoy estamos con una mujer maravillosa traída directamente de España, una crack en ventas B2B, experta en LinkedIn. Bienvenida, Estefanía Calvo. Muchas gracias, Rosario. Menuda presentación. Pero es que tú eres una crack, mi amor. Gracias, encantada de estar aquí. Muchas Qué gracias por bueno. invitarme. Yo feliz de estar acá porque quiero que hablemos de un tema bien polémico, Ujú, que es las ventas en el B2B, ujú, que yo siento que la gente le ha dejado un poquito de lado, le ha restado importancia con el tema de las redes sociales. ujú. Y se ha enfocado mucho más en, bueno, redes sociales per se, pero me olvido de mi LinkedIn. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, digamos que la venta en ocasiones, o para muchos fundadores, es incómoda, ¿no? Porque te obliga a ponerte delante de tu prospecto, a tener que hablarle claro, a tener que pedir, ¿no? Vender es ayudar y al mismo tiempo es pedir una contraprestación por esa ayuda, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que muchos fundadores se han querido saltar ese paso de vender y se han, digamos, parapetado detrás de las redes sociales, porque es más cómodo estar detrás de la pantalla, generar contenido y que los leads vengan a ti. Que ojo, esto también está bien. Yo soy partidaria de que uno tiene que hacer todo lo que está en su mano para vender, no solamente LinkedIn, sino también redes, también publicidad, bien, pero no le tengamos miedo a exponernos y a tocar puertas de nuestro potencial cliente. No, y a mí me pasó, porque yo recuerdo que cuando empezamos Impetus, Ujú, que yo empecé a tocar puertas sí. cara a cara con el cliente, me fue mal. Y Ujú, cuando empecé en redes sociales a hacer publicidad y de alguna forma seducir a ese cliente y atraerlo, pues me sentía mucho más cómoda. sí. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y evidentemente nuestra facturación subió y los clientes aumentaron, Ujú, llegó el momento que yo quería llegar a peces más grandes, quería tocar puertas de otras empresas y esas empresas ujú. en su mayoría no te hacen caso por redes sociales. O sea, Exactamente. te hacen caso cuando tú sigues una estrategia igual de persuasión dentro del LinkedIn. Como Ujú, tú eres experta en eso y además es la persona que nos ha ayudado y nos está ayudando ahora en la estrategia con Impetus, sí. ¿cuál sería el camino que tú recomiendas que tiene que seguir una empresa Ujú. para posicionarse como una marca dentro del LinkedIn o no necesitas posicionamiento y solamente te puedes enfocar en tocar esas puertas y vender? ¿Cuál es la recomendación que tú nos haces? Realmente es una combinación, ¿no? Es decir, esto además lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Que es importante la imagen de uno cuando sale a vender, porque al final, nos guste o no, las apariencias generan una primera impresión. Pues lo mismo en LinkedIn, ¿no? Es decir, bueno, digo LinkedIn en inglés, Sí. ¿no? Pero para el mundo hispano. Entonces es importante que nuestro perfil tenga un buen aspecto, es nuestra carta de visita, es lo primero que ven de nosotros. Y también es importante estar activo en esta red, ¿no? Porque al final, bueno, compartir lo que sabemos genera un posicionamiento. Es mejor que ese posicionamiento lo dictemos nosotros, porque en el momento que callamos, el posicionamiento lo dictan otros por nosotros. Al final, creo que tú lo comentabas en tu conferencia el otro día, tanto si hablamos como si no hablamos, estamos comunicando. Ujú. Entonces, el posicionamiento es importante, esto es innegable. Ahora bien, cuando hablamos de ventas B2B, el mundo empresarial, el mundo corporativo, tradicionalmente no ha sido, digamos, muy de redes, ¿no? Ha sido más como de detrás de cámara. Los empresarios de toda la vida, ¿no? Entonces, esta gente, cuando tocamos su puerta, simplemente con ver que nuestro perfil es correcto, si además nuestras palabras van alineadas y son respetuosas y son educadas, digamos que ya conseguimos un pase, ¿no? No nos van a cancelar por eso, sino que nos van a dar una oportunidad. Entonces, yo diría que es un mix, ¿no? Es una combinación entre ser bueno y también parecerlo, y al mismo tiempo entre ser proactivo. Porque como tú has dicho, en venta B2B, en una venta corporativa, a ti te interesa hablar con el director Pepito Pérez. Ujú. Cuando vas con anuncios o vas con publicidad, ese perfil es mucho más complicado de arrastrar. Es como pescar con red o pescar con caña, ¿no? Esta es un poco la diferencia según yo. Y en tu expertise, yo Ujú, sé que tienen un proceso, una metodología que siguen en tu empresa. sí. ¿Cómo ustedes han logrado llegar a ese público, pero de una forma diferente? Porque claro, cualquiera puede entrar en LinkedIn, Ujú, bueno, usar la cuenta pro, sí. encontrar el perfil que quieren y luego contactarlos. Pero ¿cómo ustedes logran que sí
te vean. Es decir, bueno, me imagino que reciben muchos mensajes al día, a lo mejor de muchas, a mí me pasa, de hecho, me Sí. escriben a mi perfil muchas personas intentando venderme algo y Ujú. yo a veces ni contesto literal porque el mensaje me parece que no tiene ningún valor y que pasa Sí. desapercibido ante mis ojos versus otro mensaje que puede ser a lo mejor un poco más creativo, etcétera. Ujú. ¿Cómo ustedes logran que esa barrera, digamos que sea más chiquita o sea más simple Sí. y logren que el contacto realmente sí responda y sí haga ese match? Sí, me encanta esa pregunta, porque creo que es básicamente lo que nuestro mayor diferenciador, ¿no? Como agencia, cuando vamos a ayudar a nuestros clientes a llegar a sus potenciales clientes, ¿no? Esto es como nuestro mayor diferenciador, que es nuestro approach. Cómo tocamos esas puertas, como tú dices, las bandejas de entrada de la gente, las bandejas de LinkedIn, de mensajería, están hasta arriba. Digamos que se ha democratizado el uso de todas estas herramientas, el mundo cada vez es más digital y eso hace que cada vez haya más mensajes por todo. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos y cómo hacemos, como dices tú, que la barrera sea más chiquita cuando contactamos a nuestro potencial cliente? Pues para nosotros todo radica en la personalización, ¿no? La clave para nosotros es que el mensaje que escribimos hable sobre el cliente y no sobre nosotros. Es cierto que nosotros queremos vender, pero la persona a la que le escribimos no nos conoce de nada, no le importamos nada, por así decirlo, ¿no? Entonces, a él o a ella, ¿qué le importan? Le importan sus problemas, le importa su mundo, le importa su empresa, le importa sus responsabilidades. Entonces, cuando nosotros iniciamos ese camino de contacto, lo que hacemos es cargarnos de información sobre nuestro potencial cliente. Le investigamos minuciosamente y no en sentido genérico, sino de una manera dirigida. Quiero decir, investigamos qué comportamientos ha tenido o está teniendo esa empresa y ese director o ese CEO que denotan intención de compra. Por ejemplo, cuando una agencia vende publicidad, vende marketing, ¿cuál puede ser un indicador que denota intención de compra en su potencial cliente? Por ejemplo, que acaben de contratar un director de marketing o que hayan parado de hacer anuncios en Facebook, por ejemplo, o que hayan crecido su departamento de marketing en el último año. Es decir, realmente se trata de radiografiar al potencial cliente como si fuéramos Sherlock Holmes y decir, ¿qué tú has hecho y qué me dice lo que has hecho? Y en base a eso, escribir ese mensaje y en todo momento hablar de ellos, no hablar de nosotros. Oye, yo he visto que acabáis de parar vuestra publicidad, he visto que acabáis de contratar un director de marketing. Imagino que estáis buscando ta, ta, ti, ta, 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 ta. Y entonces de ahí se genera esa conversación de una manera como más natural. Y el cliente es lo que tú decías, el cliente dice, espérate, que saben lo que yo hago, es como que Sí. se interesaron por mí. Ujú. Y como se interesaron por mí genuinamente, me están ofreciendo una solución a mi problema o a mi oportunidad, que yo a lo mejor no estoy viendo. Exacto. Y ese, tú dirías que es el mayor diferencial que ustedes tienen. Es el mayor diferencial, son las palabras que empleamos a la hora de contactar. Es el hecho de que ese mensaje, por un lado, parte de ellos, es decir, le pone al cliente en el centro, es client-centric, ¿no? Le pone en el centro y al mismo tiempo, digamos, tiene una lógica de negocio, porque estamos hablando de comportamientos que ellos han tenido a nivel empresarial y cómo esos se ligan con el servicio y la solución que ofrecemos, con lo cual es que no solamente el mensaje fluye, sino que fluye a nivel empresarial. Es como si fuera un business case, un caso de negocio, más que... Porque hay gente que, por ejemplo, se pone a personalizar mensajes con absurdeces, ¿no? Hablando mal. Por ejemplo, he visto que estudiaste en la misma universidad que yo. Pero esto no es un indicador de compra, esto no tiene nada que ver con lo que tú Ujú. ofreces ni con el problema que tienen, esto es personalizar por personalizar. Y personalizar no es una casilla que uno marca, sino que tiene que tener una razón de negocio, el mencionar ciertas cosas. Así que es un poco por Claro, ahí. increíble. Gracias. ¿Cuál ha sido el cliente, digamos, más difícil que ustedes han tenido o el caso más difícil que Ujú. ustedes han tenido que han logrado, queríamos contactar a tal persona o a tal Sí. empresa y finalmente se logró, pero fue medio caótico el proceso, que tú nos puedas contar alguna historia? Oh, la verdad que con varios clientes, generalmente nuestros clientes son agencias de servicios, ¿verdad? Medianas grandes, que ya tienen alguna experiencia trabajando con corporativo y quieren más.
Al final quieren trabajar con los mejores, quieren trabajar con alguien más grande que ellos. Entonces siempre tenemos este reto, ¿no? De quiero trabajar con BBVA, quiero trabajar con Cabify, con Honda, con Philips. Y hemos sido capaces de conseguir esas reuniones una a una y con directores que tenían algo que decir, ¿no? ¿no? O sea, con un tomador de decisión. Sí es cierto que por alguna razón, bueno, a mí me gusta mucho el diseño y todo lo creativo, entonces yo siempre tiendo a que mis clientes sean de este nicho. Y sí es cierto que ha habido un hándicap en este sentido. Por ejemplo, trabajamos con una agencia grandísima en España que eran 150 personas y eran la agencia número uno en diseño en España, habían ganado premios, diseño de producto, diseño industrial. Y ellos querían trabajar, pues bueno, pues esto, ¿no? Con Philips, con gente muy grande. Y sí que es cierto que ahí el hándicap fue, como ellos eran tan creativos, eran todos como diseñadores. Después, cuando les tocaba a ellos rematar, es decir, nosotros generamos la oportunidad comercial, la reunión. Después tienes que ir tú a vender tu servicio. Y ahí se produjo una especie de desconexión y una frustración, porque este perfil como más creativo le faltaban las habilidades de venta o le daba miedo vender. Entonces estaban desaprovechando las oportunidades que generábamos. Entonces, eso es un problema y lo resolvimos formándoles. Es decir, les formamos en cierre de ventas, les pusimos pasos intermedios, plantillas, etcétera, para que ellos fueran capaces de dirigir el discurso de venta, tanto en la reunión como en la antesala de la reunión y como en las reuniones que sucedían sin que ellos estuvieran en la habitación. Entonces, digamos que ustedes hacen las dos cosas, se encargan de conectarte con Sí, ese tomador de decisión, con esa empresa grande a la que tú quieres llegar, sí, y también tienen este proceso de, bueno, capacitación, sí, entrenamiento para la parte de ventas, que es fundamental, porque yo te puedo traer el mejor lead, pero ya luego si tú no sabes venderle ese lead, exacto. persuadirlo, hablarle como se tiene que hablar, muy probablemente, bueno, no se dé ese Es cierre. exactamente eso. Es que nos dimos cuenta de que nuestro cliente no estaba buscando leads, a pesar de que es lo que vendemos. Toda empresa está buscando ventas. Lo que la gente quiere es monetizar, porque eso es lo que hace realmente crecer tu negocio, ¿no? Entonces ahí fue donde vimos, ok, tenemos que acompañarles también al final del funnel en ese cierre, porque si no hay ahí como que se queda como una silla de tres patas, ¿no? Se queda coja. Entonces tuvimos que meter ahí un bloque, ¿no? Un acompañamiento extra para solventar esta parte. ¿Por qué LinkedIn y no otra red social? ¿Por qué te inclinaste por ahí? Pues mira, porque LinkedIn es realmente la red profesional más amplia a nivel mundial. O sea, es decir, si tú habrá redes secundarias, pero a nivel profesional, todos los profesionales están en LinkedIn. Entonces, cuando uno vende B2B, LinkedIn se convierte en tu en tu base de datos más completa, en tu repositorio, tu directorio de personas más completos, que allí puedes encontrar al director de marketing de la empresa que factura menos de 10 o entre 10 y 20, que además ha crecido tanto el último año. O sea, es que es muy versátil, ¿no? Y yo no conozco ninguna otra red donde tengas a todos los profesionales de todo el mundo metidos. No, y además que te da unas métricas y unos datos increíbles que tú Sí. puedes segmentar, ahí Ujú. sí segmentar exactamente a qué tipo de empresa tú quieres llegar y a qué tomador de decisión dentro de la empresa quieres llegar. Exactamente, exacto. ¿Cuál ha sido más el reto más grande que has tenido que vivir como mujer Ujú, en esta industria que es liderada por hombres, sobre todo? Y sobre todo más que en LinkedIn, yo creo que es un ujú, poco más heavy la cosa. ¿Cómo has tenido que lidiar tú con esta situación? ¿O ha sido tranquilo para ti o tú has tenido algunas mm. situaciones un poco más complicadas? Esa es una buena pregunta. Sí es cierto que el mundo de la venta ha sido tradicionalmente y el mundo corporativo un mundo de hombres. Y sí lo he notado, o sea, en algunas ocasiones sí lo he notado. Por ejemplo, a la hora de negociar, por ejemplo, un precio, parece como que te aprietan más o te quieren rascar más, ¿no? A veces me pregunto, ¿me rascarías tanto si yo fuera un hombre, no? Pero al final las cartas que tienes son las que tienes, entonces al final hay que pelear lo tuyo y ya, digamos que así lo he solventado. Sí es cierto que creo que tengo algo a mi favor y es que yo antes de ser fundadora de agencia, yo fui consultora en una gran multinacional. Entonces yo sé cómo es ese mundo corporativo
lleno de hombres, donde todos mis jefes eran hombres, y yo aprendí a moverme como pez en el agua allí. Y es una mezcla, al final, en mí lo que ha creado eso, ¿no? Una mezcla entre, digamos, seriedad, o sea, lo que yo sé que funciona y además va muy alineado con mi persona, es la seriedad y el profesionalismo que es muy valorado en el B2B, en el corporativo, ¿no? No está reñido con la creatividad, pero creo que es importante. Y es una mezcla de caer bien. Es decir, quizás a los hombres se les permite más el no caer bien. A una mujer como que siempre se espera de nosotras quizás que estemos sonrientes, que seamos agradables. Bueno, ok, yo voy a ser agradable contigo, pero también soy seria y mi propuesta vale tanto y esto es lo que hay. Sí. Mm, Siempre a las mujeres tenemos como un poquito más difícil Sí, hacernos valer, que nos tomen en serio, que... Pero sí, depende de nosotras también mantener esa postura y sí, darnos el valor que merecemos. totalmente. ¿Cómo es la Estefanía mujer? ¿Cómo ha tenido ella que crecer constantemente en esta industria? ¿Qué Ujú, retos más fuertes has tenido que pasar como mujer? O sea, es como la persona. ujú. ¿Qué has vivido? ¿Qué puedes recomendar a otros? La Estefanía mujer es una pregunta muy complicada. Estefanía es o se ha criado en una familia de máximo perfeccionismo, de máxima autoexigencia, una familia de padre empresario, con dos hermanas, la mayor de tres hermanas. Entonces, claro, esto me ha condicionado mucho. Esto me hizo muy buena en el corporativo porque les encantan este tipo de perfiles, muy perfeccionistas, que te matas a trabajar, que siempre estás ahí, ¿no? Entonces, la Estefanía persona, digamos que ha tenido que, está todavía en un proceso de desaprender a ese perfeccionismo y aprender a conectar con su emocionalidad, ¿no? Porque a veces pues, los perfeccionistas estamos muy en nuestra cabeza y estamos controlando mucho las situaciones porque queremos precisamente que todo salga como se espera de nosotros. Entonces yo he estado, ya llevo años en terapia trabajando esto. He estado trabajando ese perfeccionismo, esa autoexigencia, intentando conocerme más a mí misma. Y es un reto que parece que, bueno, no se acaba nunca, pero ahí sigo en él, Qué bueno. en Lo el importante camino. es trabajarlo, Sí, porque a veces siempre podemos convertirnos en una mejor versión de nosotros. sí. Y cuando lo entendemos, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que pedirle ayuda para Ujú, justamente evolucionar? totalmente. Una última pregunta, señorita. A ver. Si tuvieras que regresar al pasado Ujú. y ver a alguien que no ves hace mucho tiempo, ¿quién sería esa persona y qué le dirías? Mm, qué buena pregunta. Em, volvería a resucitaría, que ya falleció, a mi abuelo Genaro. Mi abuelo Genaro, que es al final el que ha sentado un poco como las bases de nuestra familia, el que nos dio como un medio de vida, porque él sentó una empresa familiar que después continuó mi padre y sus hermanos. Entonces volvería a verle a él porque él falleció con, bueno, a él le dio un ictus. Entonces ya cuando yo tenía 13 años, él ya no era él. Entonces me encantaría poder verle a día de hoy y decirle, mira, he montado esto. Yo también me dedico a la venta, él se dedicaba a la venta, solamente que de animales. Él era tratante de caballos. Él compraba caballos en un pueblo y los vendía en el siguiente. Y a veces me siento muy conectada con él porque yo me dedico a vender también, solamente que en un aspecto, en un plano distinto. Y mucha gente me dice que yo me parezco mucho a él, pero claro, no. Es decir, le conocí muy poco y sí, sí, es cierto que sería con él. Seguramente estás muy orgulloso de la nieta que eres hoy y de la mujer que eres hoy, exitosa, inteligente, hecha para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Por favor, dime tus redes sociales o por dónde te podemos contactar para que acá todas las personas sepan cómo encontrarte y si necesitan alguna ayuda para vender más en el B2B a través de LinkedIn, por favor, Estefanía es una persona que les recomiendo muchísimo. Pues ¿Por dónde? Dígame. en LinkedIn me pueden encontrar como Estefanía Calvo Esa es tu red. y es todo. Sí, pueden conectar conmigo directamente. Buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo Gracias por a ti por quedarte hasta aquí, tenerme. mi amor.
Gracias. Y a ti, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Déjame un comentario, déjame un like, suscríbete, porque sabes que este espacio es creado para ti. Gracias.